Muy buenos días, es un placer estar aquí. En esta oportunidad voy a predicar en 1 Corintios 13, si ustedes buscan, pasaje muy conocido, mayormente predicado en las bodas, y creo que ya, si has leído, te habrás dado cuenta al leer esta epístola que no tiene nada que ver con el matrimonio, este capítulo, pero no está mal, porque se aplica perfectamente, porque es el amor el tema central allí, pero no es el matrimonio. Créanme que no tiene absolutamente nada que ver con palabras románticas. Es más, es una tremenda exhortación. Vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos, pero vamos a tener en cuenta todo el capítulo. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará. Vamos a tomar unos segundos en silencio, vamos a orar cada uno, que el Señor nos hable por medio de su palabra. Señor, decimos amén a cada oración silenciosa de cada corazón y pedimos, Señor, que nos ministres, que nos ayudes a oírla, a comprenderla y a aplicarla. En mi caso, Señor, te ruego que me asistas y me ayudes para poder hacerlo fielmente. En el nombre de Jesús, amén. Este capítulo pertenece a 3 capítulos que hablan de lo mismo. Pablo trata en capítulo 12, 13 y 14 del tema de los dones espirituales. Ahora, cuando uno piensa 3 capítulos para hablar de los dones espirituales, puede llegar a la conclusión que es una doctrina fundamental, el tema de los dones. Pero la realidad es que no. El tema fundamental es lo que está detrás de los dones en este contexto, que es el tema del amor. Eso sí es fundamental en una iglesia. Ellos estaban desviados. Los dones no es una doctrina fundamental del cristianismo, es decir, no nos define como cristianos. Podemos inclusive estar pensando equivocadamente acerca de los dones y ser verdaderos cristianos. Pero en este caso, ellos estaban desviados. Por esa razón, en medio de tantas exhortaciones en 3 capítulos sobre el culto, encontramos esta gran exhortación
sobre el amor. ¿Por qué? Porque el amor sí es fundamental. Es decir, podemos estar quizás desordenados en el área de los dones, que es importante, obviamente, es una doctrina importante, pero no es posible en una iglesia cristiana carecer de amor. Y a medida que yo leía, estaba pensando que Pablo recibió un informe acerca de esta iglesia. Y lo más probable es que todas esas 16 acciones que Pablo menciona aquí son exhortaciones, porque ellos estaban haciendo todo lo contrario. Ellos estaban actuando de forma contraria a todas las descripciones que hace Pablo aquí del amor. Así que el problema fundamental era la falta de amor. En el capítulo 12, si ustedes observan, termina con una pregunta muy ingeniosa, podríamos decir, si vale el término, porque él de alguna forma los afirma en su deseo ferviente en este asunto de los dones. Dice: más desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Un camino más excelente. Es decir, ellos estaban valorando los dones, pensando que los dones era el camino más excelente. Pablo dice no. Peor aún, ellos estaban ministrando los dones, pero sin amor. Y en este contexto es que Pablo les desafía a pensar, a evaluar sus vidas en un camino más excelente. Ellos seguramente, al llegar en la lectura pública, como la que tuvimos hace un momento, por primera vez me imagino a la iglesia escuchando la carta de Pablo, llegando a este momento, la mente, porque así funcionamos, la mente de los miembros de allí en esta ciudad estarían pensando: ¿qué es ese camino más excelente? Porque yo no quiero perderme nada. ¿Qué puede ser más excelente de lo que estamos viviendo aquí? ¿Qué dones nos estamos perdiendo? Esa es una mentalidad muy contemporánea en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica está muy pendiente de cosas que están pasando, y si están pasando cosas a 2000 kilómetros, hay que ir porque Dios está haciendo algo ahí. Y si después Dios está haciendo algo a 1000 kilómetros para el otro lado, allí no podemos perdernos de lo que Dios está haciendo en el mundo. Esa es una mentalidad realmente no centrada en la importancia de la iglesia local. Nuestra atención debería estar en qué Dios está queriendo hacer en medio de nosotros, qué Dios está haciendo en nuestro contexto. Hoy en día muchas iglesias están en el mismo error, enfocándose en asuntos de menor importancia. Y creo que aquí amerita hacer una nota al margen, y es en cuanto al fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es la doctrina. ¿Está bien? Todos estamos de acuerdo. Efesios 2:20 dice que la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que a la vez se fundamenta en la doctrina de los profetas, es decir, del Antiguo Testamento, es decir, toda la Biblia es la doctrina. El fundamento de la iglesia es la doctrina. Por lo tanto, no tenemos que elegir entre el amor y la doctrina, porque son inseparables. Son inseparables. La doctrina sin amor. ¿Se imaginan una iglesia doctrinalmente precisa, balanceada, bíblica, pero sin amor? ¿Se imaginan algo así? Más que una iglesia sería como una academia, ¿no? Pero hay iglesias así.
Pero ¿se imaginan una iglesia amorosa, pero sin doctrina? No deberíamos elegir ni en un camino ni en el otro. Es un solo camino, es el camino más excelente. Es un solo camino donde la doctrina nos debería llevar a ser una iglesia amorosa. Es más, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Jesús da por hecho que ese amor es producto de la doctrina, de la verdad, porque la verdad nos hace libres para amar. Primera de Juan, que estamos predicando en nuestra iglesia, dice, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es decir, este atributo de Dios, que es amor, es transferible a su iglesia. Si no hay amor, dice Juan, no hay salvación, no hay conversión, no hay nueva vida. Por lo tanto, y entre paréntesis, John Piper creo que es el que dice que hay personas que actúan de alguna forma tan antibíblica cuando dicen de forma de chantaje, esa es la palabra que usa Piper, haciendo un chantaje emocional, diciendo: en esta iglesia no hay amor. Quizás las personas más egoístas son las personas que dicen: en esta iglesia no hay amor. ¿Y cómo se mide eso? Por eso Piper dice: eso es un chantaje. Y es gravísimo decir: en esta iglesia no hay amor, es decir, no hay ni un cristiano aquí. Porque Juan dice que si no hay amor, no hay salvación. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, es muy grave decir: en esta iglesia no hay amor, porque no hay forma de saberlo, no hay forma de comprobarlo, por lo tanto es un chantaje. Pero también habla de la propia persona que lo menciona, porque está poniéndose en un lugar de juez y está juzgando a toda la iglesia como una iglesia sin Dios. Es decir, en esta iglesia no está Dios. Si no hay amor, no está Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, sí está el amor de Dios. El asunto es que a veces, por inmadurez, no estamos amando como Dios quiere. Creo que ninguno de nosotros amamos como Dios quiere. ¿Es así o no? Algunos son más maduros que otros y pueden manifestar de forma más fluida, más estable ese amor, pero normalmente para nosotros es muy fácil ensimismarnos, perder de vista a otros, y en ese momento no estamos viviendo a Cristo. Yo os muestro un camino más excelente. Y ya el hecho de que Pablo mencione esta palabra camino nos habla de progreso, así que no se desanimen. Es un camino, es un progreso, nos habla de crecimiento, no es algo instantáneo, no es algo que yo me convierto y ya soy un ser amoroso. No, es algo que se debe aprender, es algo en el amor debemos crecer. Entonces, el crecimiento de un carácter amoroso es costoso. Y el precio más alto lo sufre nuestro orgullo. Por eso es tan difícil amar. Porque el amor tiene que ver con morir a nosotros mismos. Entonces, es costoso. Es cambio. No es una fórmula fácil, porque la vida cristiana es un estilo de vida centrada en Dios. San Agustín, en un ensayo sobre teología, sobre la doctrina cristiana, decía que
realmente la Biblia se simplifica en los dos más grandes mandamientos, ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu ser, y al prójimo, y San Agustín agregaba algo que hacía que estos dos mandamientos se unan. Decía, y al prójimo por causa de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque cuando amamos a Dios de forma intensa, total, con todo nuestro ser, es que recién allí podemos amar a otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es la fuente de amor. Cuando nosotros perdemos nuestra comunión con Dios o nuestra comunión con Dios se enfría, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Nuestro amor por el prójimo. Así somos. Entonces necesitamos estar amando en primer lugar a Dios con todo nuestro corazón para poder amar a otros por causa de ese primer amor. En Apocalipsis, cuando el Señor Jesús le recrimina a la iglesia de Éfeso, le dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que pensamos cuando leemos ese texto? Cuando recién nos convertimos, ¿no? Pero en realidad no significa eso. No está hablando de eso. Cuando dice has dejado tu primer amor, has dejado el primer mandamiento, el amor más importante, amar a Dios. Por lo tanto, al dejar de amar a Dios como corresponde con todo nuestro ser, automáticamente la iglesia entró a vivir una vida de piloto automático. Comenzaron a hacer todas las cosas de forma automática y Jesús los reprende. Las actividades de la iglesia, todo funcionaba, pero había una falla subterránea que era el primer amor. ¿Y qué era el problema aquí? El problema de los corintios. Todo estaba exageradamente expresado en el culto, los dones, las lenguas, todo parecía un avivamiento en apariencia, pero este capítulo es realmente muy punzante, muy punzante. Ellos pensaban que estaban viviendo un avivamiento espiritual, pero realmente este capítulo los humilla, los coloca en su lugar. Nosotros, desde el ministerio de Ante Su Palabra, en una alianza con un ministerio que se llama Simon Trust, que es básicamente capacitar a pastores para la predicación expositiva. Todos aprendemos realmente, allí son 2 días o 3 días y de forma intensiva, pero los participantes tienen que traer un trabajo ya hecho en casa. Y he visto que algunos traen sus trabajos pensando que serán felicitados, pero el propósito del taller no es ese. En realidad el propósito del taller no es aplaudir a nadie, sino de alguna forma es enseñarnos cómo predicar. Y normalmente las personas que esperan recibir aplausos se encuentran con críticas, y muchas. Y reciben muchas correcciones técnicas, entonces su trabajo termina siendo todo corregido, ¿no? Y se sienten frustrados. Y llegaron de una forma y son humillados de alguna forma. No es la intención, pero eso es lo que sucede. Llegan no sabiendo que no sabían. Llegan no sabiendo que no sabían. Y eso es bueno. Y es lo que pasa cuando somos humillados en algún área de nuestra vida porque tenemos un concepto elevado de nosotros mismos y de repente Dios trabaja profundamente en nosotros y nos descubre el corazón y nos damos cuenta que hay que crecer, que hay mucho por arrepentirnos, que Dios tiene que transformarnos. Y es lo que estaba pasando aquí, porque era una iglesia orgullosa, ensimismada, tenían un concepto muy alto de sí mismos,
Y ahora esta corrección les está haciendo ver que son inmaduros. Y eso es difícil de digerir. Cuando alguien piensa que es muy maduro y Dios te muestra que sos inmaduro, esa es una crisis, pero necesaria y buena. Y dura toda la vida, hermano. Dura toda la vida. Si estás pensando que en algún momento vas a llegar a la madurez perfecta, no, todo el tiempo vamos a madurar y madurar y madurar, porque ¿cuál es el estándar? Cristo. Y eso será en el cielo. Y eso será en el cielo. Mientras tanto, Dios, en su meta de formar a Cristo en nosotros, implica que va a trabajar en nuestro orgullo todo el tiempo. Porque el problema número uno es el orgullo. Y la meta es el amor, que justamente es la dirección absolutamente contraria. Entonces Pablo escribe a una iglesia orgullosa y les está corrigiendo de tal forma que sean conscientes, que ahora sí sean conscientes de que no son espirituales, que son inmaduros, que tienen que arrepentirse en primer lugar y tienen que comenzar a dar pasos concretos en este camino más excelente, que es el camino del amor. Observen que ni siquiera Pablo menciona, cuando habla del amor, de los dones. No habla de los dones, habla del amor, porque ese era el problema número uno. Así que Pablo comienza con palabras irónicas en los primeros versículos, hablando de forma exagerada de los dones. No voy a hacer un énfasis en los detalles, voy a ir un poco de forma panorámica para sacar allí algunas implicancias, pero habla del don de profecía, habla del don de lenguas, habla del don de ciencia, habla del don de fe, habla del don de dar, pero de forma exagerada. Para usar una palabra un poco técnica, está hablando de forma hiperbólica, es decir, exagerando. Es como decir, hermanos, les dije 1.000.000 de veces que canten con ganas. Eso es una exageración. Como 1.000.000 de veces. Eso es hablar de forma hiperbólica. ¿Bien? Entonces, aquí Pablo está hablando de forma hiperbólica. Por eso dice lenguas humanas y angélicas. No existe lenguas angélicas. En realidad está exagerando. Está diciendo, si yo hablara lenguas interplanetarias, podríamos decir. Es decir, más allá de este mundo. O sea, puedo hablar inglés, alemán, hablo lenguas, pero inclusive el lenguaje del cielo, de los ángeles, es una exageración en realidad. Y no tengo amor. Entonces, y la frase que tiene que subrayar es en el versículo 2. Es, pero no tengo amor, nada soy. ¿Qué era lo que ellos estaban buscando en la iglesia? Ser alguien, ser vistos. Y esto es terrible, hermanos, usar la obra de Dios para ser protagonista, para recibir atención, eso es terrible. Es por esa razón que debemos continuamente examinar el corazón. Porque es un asunto de amor, querer que Dios sea el centro de todo. Pero es muy fácil perder de vista esa motivación y ser nosotros el centro de todo. Y era lo que estaba pasando aquí. Por eso Pablo dice, si no tengo amor y hago todas estas cosas espectaculares, dignas de aplauso, de pie inclusive. Mira esa persona que es espiritual, cómo habla en lenguas. Dice, si no tiene amor, nada soy. Y luego en el versículo 3 nuevamente, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Es decir, no sirve para nada. Duro, ¿no? No soy nadie y no sirvo, indirectamente está diciendo, no sirvo para nada.
Michael Green dice, el amor es la cualidad más atractiva del mundo y está en el corazón del cristianismo. ¿Se dan cuenta por qué es tan grave que una iglesia no esté manifestando el amor de Dios unos a otros? Es muy grave, y era lo que estaba pasando aquí. El riesgo de predicar este pasaje es que personas estén pensando, ¿por qué nos está diciendo esto el pastor? En realidad no tengo ningún pensamiento detrás de esta predicación, simplemente elegí este texto para compartir con la iglesia. No estoy hablándoles de forma indirecta de nada, pero creo que toda iglesia debe crecer en el amor. Debe crecer en el amor. Entonces Pablo no define el amor, sino que describe el amor. Esa es la forma de definir sus rasgos distintivos. No hay una definición, bueno, hermanos, porque así funcionamos. No, nos gusta que nos diga las cosas de forma directa, de forma entendible. Bueno, Pablo no dice, bueno, el amor es así, no, el amor funciona así, dice. Si queremos evaluar si somos una iglesia amorosa, bueno, sus miembros van a actuar así. El amor no hace esto, el amor hace esto. ¿Se dan cuenta? Alguien dijo que podrías poner tu nombre ahí en las 16 acciones del amor y debería funcionar muy bien. El amor, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona esto. Voy a elegir a alguien aquí. A Nico voy a usar, que más conozco. A Cristian quizás. Vamos a ver. Versículo 4. Nico es paciente. Vamos a ver qué dice su esposa. Nico es paciente. Es bondadoso. Nico no tiene envidia. Nico no es jactancioso. Pero coloca tu nombre ahí, por favor. Porque así son los cristianos, o así deberían ser los cristianos. Poné tu nombre allí. Fulano o fulana no es arrogante. Alguien dijo, podrías poner a Jesús también. Y sí, funciona perfectamente. Jesús es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Podrías poner el nombre de tu esposo? ¿Podrías poner el nombre de tu esposa? ¿Se dan cuenta, no? Cuando uno observa todas estas acciones, lo que se manifiesta es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, por lo tanto, es un don transferible, es un atributo transferible de Dios. Por lo tanto, cuando estamos viviendo a Dios, viviendo a Cristo, esto se manifiesta entre nosotros. Y Dios se hace presente entre nosotros. Y es impactante, porque lo que logra una iglesia amorosa es que las personas sin Cristo queden expuestas. Si hay una persona sin Cristo en una iglesia que está viviendo a Cristo, va a quedar expuesta porque va a decir, wow, yo no soy así. ¿Por qué yo no soy así? Y si está autoengañada en una iglesia que está manifestando el amor de Dios, esa persona puede reflexionar y decir, quizás esté engañado porque yo no amo así, yo no soy así. Y una persona ensimismada no puede amar. Va a ser demandante de amor. Y normalmente esa persona tiene que quedar expuesta aquí. Una persona cuando empieza más que amar, a reclamar amor, ojo, eso es una alarma. Lo que puede estar indicando es un grado de inmadurez importante, o puede ser que esté indicando falta de vida espiritual, es decir, que no conozca al Señor. Pero el egoísmo básicamente es la antítesis del Evangelio. Cuando una iglesia es inmadura, puede ser que les
cueste manifestar amor. Una iglesia nueva normalmente es así. Una iglesia nueva normalmente a veces la gente es más reservada, le cuesta entablar más relaciones, pero a medida que vamos creciendo en el Señor deberíamos comenzar a ser más intencionalmente amorosos, involucrarnos en la vida de otros. Así que tenemos un capítulo que, lejos de ser romántico para hablar de una boda, es una espada desenvainada que atraviesa corazones egoístas. Es lo que el propósito de este capítulo. Así que es interesante que alguien notó que son 3 capítulos que hablan del amor, pero en el centro de dones, 3 capítulos hablando de dones, pero en el centro el tema es el amor. ¿Por qué? Porque el problema no eran los dones, el problema era el amor. Pero si ajustamos más el lente, en el medio de los 3 capítulos llegamos al versículo 4. Y el versículo 4 quizás sea el centro de todo el tema. Donde dice el versículo 5, vemos esta expresión: el amor no busca lo suyo. ¿Se dan cuenta? De 3 capítulos, el centro, capítulo 13, el amor. Pero el centro del centro, podríamos decir, es ese versículo 5, punzante, es el punto neurálgico, que es la situación de la iglesia. Está desnudando el problema de la iglesia número 1, que es el egoísmo. Realmente el egoísmo. El amor cristiano no puede funcionar así, porque es todo lo contrario. Dice, el amor no busca lo suyo. Piensen en un grupo de personas adorando a Dios, pero todas ensimismadas. ¿Se imaginan este cuadro? Uno llega a la iglesia y todos en su propio mundo, todos ensimismados, intentando sentir a Dios, hablando o intentando hablar en lenguas y todos llamando la atención en la espectacularidad de sus dones. Y eso parecería en apariencia ser muy espiritual, pero Pablo dice, esto es egoísmo puro. Era lo que estaba pasando aquí. Y es lo que pasa tristemente en muchas iglesias. Personas totalmente viviendo un individualismo místico, cuando el culto de la comunidad cristiana, la iglesia, es un culto comunitario justamente. Adoramos en comunidad. Adoramos en comunidad. No es una experiencia individualista. Por eso es muy bueno tener las luces encendidas para vernos, porque estamos cantando juntos. Podemos cantar, no sé, si supiésemos, ¿no? Cantar a 3 voces. Hay iglesias que saben cantar, cantan a 3 voces. Creo que no es el caso aquí, mi iglesia menos. Pero si pudiésemos cantar, pero cantamos a una voz. Porque cantamos como una iglesia. No es una experiencia individualista el culto. No es que yo vengo como que voy a una misa donde entro y salgo, no saludo a nadie, no me importa la vida de nadie. Yo fui a adorar a Dios. Ese concepto no es bíblico. Yo voy a la iglesia no por la gente. No hay nada más antibíblico. Vamos a la iglesia por Dios y por la gente. Dios nos colocó en una vida espiritual comunitaria. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? La falta de amor. Y es por esa razón, que la iglesia va a ir creciendo a medida que se desarrollan personas maduras y amorosas.
A medida que la iglesia produce, por llamarlo de alguna forma, forma, instruye personas que van creciendo en piedad, en amor al Señor y en amor a otros, es que la iglesia realmente se está extendiendo. Porque de esa clase de vida surgen los obreros locales y los obreros que van a salir al campo misionero. Si no estamos produciendo personas que piensen en el Señor y en otros, no vamos a ir muy lejos. Y si estamos simplemente viviendo de forma ensimismada, no va a pasar mucho aquí. Realmente la obra de Dios es una experiencia de impacto y de avivamiento y de reproducción a medida que se forman personas maduras que aman a otros, que piensan en otros. Así que los dones no son una excusa para no amar. Alguien puede decir, bueno, yo no tengo el don de misericordia, pero la Biblia te dice que tengas misericordia. Alguien puede decir, yo no tengo el don de dar, pero eso no te excusa para ser poco generoso. O yo no tengo el don de fe, pero la Biblia te dice que crezcas en confianza en Dios. O yo no tengo, el don de enseñanza, pero la Biblia dice que te prepares porque tenés que ministrar a otros la palabra. Yo no tengo el don de servicio, por eso nunca me van a ver barrer, ni ordenar la silla, ni ayudar, no importa. Aunque no tengas el don de servicio, serví, amá. No vivas ensimismado. No vengas a la iglesia y te sientes pensando, a ver, ¿quién me va a saludar hoy? Una actitud sumamente pecaminosa. Llega a la iglesia y decir, voy a saludar a mis hermanos. No estés pensando, a ver, ¿quién no me saludó hoy? Eso es niñez. Eso es estar gateando. Y hay una exhortación, hermanos, en Hebreos, que es tremenda, creo que es capítulo 5, donde dice que si nosotros, debiendo ser ya maestros por la edad, por el tiempo que tenemos en Cristo, todavía estamos viviendo como niños, cuidado, hay una advertencia tremenda porque el próximo paso es la apostasía. Si alguien por mucho tiempo no está creciendo, cuidado la advertencia, porque el próximo paso es la apostasía. Es decir, lo que está indicando es que la única forma de saber si soy un verdadero cristiano es tomándome el pulso y yo estoy vivo. ¿Y cómo sé que estoy vivo espiritualmente? Porque estoy creciendo, porque estoy sirviendo, porque estoy amando, porque estoy siendo santificado, porque estoy arrepintiéndome de mis pecados. Todas esas cosas, si están en stand-by por mucho tiempo, cuidado, dice, porque el próximo paso puede ser apostasía. Puede ser que estés autoengañado y que no tengas a Cristo, no tengas salvación, que sea toda una ilusión tu fe cristiana, que realmente no hayas conocido nunca a Dios. Por eso Juan es tan dogmático, tan categórico, que dice que el que no ama no se convirtió nunca. El que vive ensimismado es el síndrome de hijo único, que todo el mundo gira alrededor de él. Cuidado, porque no sos hijo único. Dios tiene muchos hijos que debes ministrar, servir, dejarte ministrar, dejarte exhortar. ¿Se dan cuenta? Por eso mencioné al principio que es un capítulo duro, difícil de aplicar, porque tenemos que reconocer que en esta materia, amor, nuestras notas varían. Tenemos temporadas de 3, 4, 7, 8, pero normalmente no mantenemos
una vida estable de amor. ¿Por qué? Porque somos inestables. Que el Señor nos ayude. Recuerdo en una oportunidad, fui invitado a predicar a una iglesia. Mis hijos eran pequeños y normalmente cuando regresamos de una experiencia como esta, ya mis hijos no son pequeños, se darán cuenta, ya no nos acompañan, ya tienen su agenda. Pero cuando eran pequeños íbamos a iglesias como invitados y terminaba la reunión y los tanteábamos y veníamos viajando y los miraba por el espejo. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Y normalmente ellos venían contentos porque habían jugado con otros niños, habían aprendido, socialmente estaban contentos y espiritualmente Dios haciendo cosas, me imagino. Pero en esta oportunidad recuerdo que estaban los dos serios así. Chiquitos eran. Les pregunto, ¿qué pasó? Y me respondieron algo como, en esa iglesia no hay amor. Me llamó la atención porque nunca había escuchado de parte de ellos algo similar. Dicen, no hay amor. Eran enanitos. Y digo, ¿por qué? Nadie nos saludó. Dice, a nadie le interesamos. Era la actitud de niños. Eran niños, pero este testimonio hablaba muy mal de la iglesia. Porque realmente es lo que pasó. Y lo notamos. Lo notamos. Hermanos, qué triste sería, ¿no? Que personas vengan a la congregación y se sientan como el fantasma de Canterbury, ¿no? Como que no existen, nadie los ve. Son invisibles. No. Una iglesia amorosa debe envolver a la gente. Yo diría, hay cierta incomodidad, pero no es la intención incomodar. Hay personas que se incomodan porque son muy reservadas, pero el amor incomoda, pero el amor no es indiferente. Si alguien viene sin Cristo, hablaría muy mal de nosotros si a alguien, por lo menos una persona, no le predica, más allá del sermón, y no le habla de su necesidad, de que vive en pecado, de que está lejos de Dios y que se va al infierno si se muere en esa situación, y explicarles la buena noticia que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios, que se encarnó siendo Él Espíritu eterno y glorioso, se encarnó, es decir, se limitó a un cuerpo como el nuestro, vivió todas las etapas hasta los 30 años, comenzó a ministrar y mostró así que Él era Dios. ¿Para qué? Para morir en una cruz por nuestros pecados. Tenemos que explicar esto. Y muere en una cruz por nuestros pecados, intercambiando el lugar de condenación que nosotros merecemos. Deberíamos explicar estas cosas. Que Él fue sepultado, que resucitó al tercer día, y solo por Jesús, solo por gracia, por medio de la fe, somos salvos. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, la Biblia dice que algo tremendo pasa dentro nuestro, nacemos de nuevo, algo sobrenatural. Dios transforma desde adentro nuestras vidas y sobre todo tenemos vida eterna. Entonces, tenemos que ser una iglesia que ama a Dios y que el reflejo de nuestro amor por Dios sea que amamos a nuestros hermanos. Como dice San Agustín, como dijo o escribió, amamos a Dios y amamos al prójimo por causa de Dios. Y ahí cierra toda la vida, ¿no? Pero si no amamos, entonces debemos cuestionar seriamente nuestra espiritualidad, nuestra vida cristiana. Así que yo diría que sería bueno terminar pensando en esto y pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a comprometerme con este camino más excelente. Ayúdame, Señor, a ser menos ensimismado, crecer en mi asombro por ti, en mi amor por ti. Y recuerden, Dios no necesita que le amemos.
¿Por qué Dios nos pide que le amemos? No porque Él necesita amor. Él es amor. Él dice o nos manda amarles porque Él es la fuente del amor. Cuando le amamos a Él, bebemos de la fuente del amor, llenamos el tanque de combustible de nuestro vehículo para poder, ¿qué? Transitar en esta vida, este camino más excelente que es el amor. No somos amorosos en nosotros mismos. El amor verdadero es de Dios. Por lo tanto, no se puede falsificar. Es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Y necesitamos esa clase de amor. No creas que por ser macanudo vas a edificar a tus hermanos. Tu personalidad no edifica la iglesia. Es el amor de Dios por medio de nosotros. Que Dios usa nuestra personalidad, obviamente. Pero nuestra personalidad así empática, eso no edifica la iglesia. Si Tinelli fuera miembro de nuestra iglesia y no tiene a Cristo, por más simpático y macanudo y chistoso, no edificaría la iglesia. Ahora, si Tinelli se convirtiera, perdería su trabajo, ¿no? Pero sería una bendición para la iglesia. O sea, con esto quiero decir, hermanos, que las personas más útiles son las personas que viven más cerca de Dios, más allá de la personalidad, si son introvertidos, extrovertidos. Son las personas que se nutren de la relación con Dios para poder amar a sus hermanos. Vamos a orar al Señor. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres amor, nosotros no. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Si no estamos unidos a Cristo, nos vamos al infierno, Señor, pero unidos a Cristo y en comunión permanente con Él, podemos reflejar su carácter. Ayúdanos, Señor, a no ser definidos en nuestra manera de vivir por lo que hemos leído hoy, porque si no tengo amor, nada soy, nada somos, de nada aprovecha lo que hacemos. Señor, qué triste manera de vivir, líbranos, Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, te rogamos que nos perdones, porque nuestro amor no es como debería ser. Señor, ayúdanos a crecer, a transitar en este camino más excelente que la fe y la esperanza, porque ellos concluirán, pero el amor nunca deja de ser, porque el cielo será un lugar de amor, Señor. Será para siempre, Padre. Ayúdanos a manifestar este atributo tuyo en nuestras iglesias. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.